encima tengo mi parca, se supone que hacía frío. María Jesús. Hola. María Jesús. Oye, ¿es Blanche o Blanche? Blanche. Blanche, dale. ¿Se escribe con él? Ya, dale. Ya, 800. ay, pero me voy a buscar un lapicito. Sí. Voy a leerle la ponencia. ¿Está todo bien? Sí. Para los apuntes, buenísimo. Sí. Y yo con el cuaderno. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Sí. Al final no vas a... No, así nomás. No hay problema. Bueno, recién se me cortó la luz. Sí, entonces mejor prescindir de eso. Sí estaba. David. Sí, dale, espérame un ratito, sí. 5 minutos más, ¿qué hora es? ¿A las 3:40 empezó? 5 minutos más. Sí, soy una ñoña. Ah, bacán, sí, súper. Ya, muy bien, bacán. ¿Qué? Sí, pues no, sí, sí. No, tenía que hacer muchas cosas en la mañana. Vine corriendo para acá. ¿Sí qué? Ah, ya, ok. Ya. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Les doy la bienvenida a las cuartas jornadas donosianas, a esta mesa titulada Los últimos vuelos del obsceno pájaro. Bueno, podrán haber visto afuera la Feria del Libro, los dejamos invitados a participar y a ver la exposición del escritor Juan José Richards. Al terminar esta mesa vamos a tener un coffee break, así que los invito a también participar y quedarse a la siguiente mesa de creación literaria. Por favor, recibamos con un aplauso a Ana Laura Núñez, que va a moderar esta mesa. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta mesa y gracias a los participantes. Bueno, yo creo que empecemos. Estaba pensando a partir con María Jesús. Ella es una estudiante de la... o egresada. Egresada de la Universidad Católica de Chile y nos va a leer su ponencia acerca de los espacios en la narrativa donosiana, en específico del obsceno pájaro. Dale nomás, María Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de comenzar la lectura quería comentarles que el informe que yo les voy a leer es
parte del informe final que yo presenté para mi licenciatura, en donde abordaba El obsceno pájaro de la noche y lo comparé con otra novela de Jorge Edwards que fue publicada el año 2000 que se llama El sueño de la historia. Así que si se lee un poco como que le falta una parte es porque solamente son pequeñas líneas de lectura que entrego. ¿Ya? Sí, de todas formas van a haber después un periodo chiquitito de preguntas, entonces Ya. ahí si es que tenemos alguna duda pueden hacerla sin ningún Bienvenidas. problema. Bueno, Espacios imbunches y memoria en la narrativa de José Donoso, El obsceno pájaro de la noche es el título. Abordar el motivo del imbunche en El obsceno pájaro de la noche, obra insignia del escritor José Donoso, supone encontrarse con un sinnúmero de símbolos entramados en los distintos niveles de la novela. Al respecto, Adriana Valdés nos advierte sobre la posibilidad de pensar no en un sistema de significación único y cerrado, cito, sino en varios, y no en una estructura de significados, sino en una galaxia de significados. Atendiendo esta forma de aproximarse a la novela donosiana y haciendo eco de las lecturas críticas existentes en torno a la temática del imbunche, el presente ensayo busca profundizar en este tópico específicamente en los espacios narrativos. ¿En qué medida los espacios de la novela de Donoso son imbunches? ¿De qué manera la memoria se relaciona con estos espacios? Para responder estas interrogantes analizaré principalmente la casa de ejercicios espirituales de la Encarnación de la Chimba y la Rinconada. El imbunche es un ser mitológico que pertenece al imaginario del pueblo chilote. Oreste Plat lo describe como un ser que habita una cueva deformado desde los primeros meses de vida por las brujas que viven con él. Con, cito, la cara vuelta hacia la espalda, las orejas, la boca, la nariz, los brazos y los dedos torcidos, anda sobre una pierna por tener la otra pegada por detrás al pescuezo o la nuca. No tiene la facultad de hablar. Fin de la cita. Sonia Montesino, en tanto, presenta este mito como parte del imaginario cultural de nuestro país y explica cómo a partir de estas características la palabra imbunche ha pasado a transmitir la idea de algo monstruoso, feo, enredado, es decir, imbunchado. Por su parte, Adriana Valdés estudia en profundidad la presencia del mito de la cueva del imbunche en 3 niveles del obsceno pájaro de la noche: verbal, sintáctico y semántico. En lo que a este trabajo respecta, es relevante el análisis que realiza sobre cómo el motivo del imbunche se presenta al mostrar su anverso, es decir, ese ser contrahecho, indefenso, víctima de quienes, cito, le han negado una posibilidad menos sórdida de existencia. Esta es de Valdés, esta cita. Por otro lado, su reverso como un ente portador de un poder oculto. Por ejemplo, en la novela, el mudito, junto con ser un individuo anulado, tiene el poder de decidir quién entra y sale de la casa, tal como en el mito el imbunche es el portero de la cueva. Por otro lado, además de manipular a las viejas, su mirada envidiosa le da poder frente a don Jerónimo e Inés, quienes no pueden engendrar un hijo sin su presencia, y la de Peta Ponce. Adriana Valdés explica también que en la novela el imbunche actúa como una metáfora de la identidad de nuestro país, con habitantes dominados por la alienación, es decir, imbunchados, estableciendo una separación entre lo que son y lo que podrían llegar a ser. Estas son características aplicables a cualquier personaje, pues, cito, no hay propiamente visión de clases sociales. La existencia de los personajes solo conoce 2 formas, la de los patrones y la de los sirvientes, anverso y reverso de una misma clase. En cuanto a las definiciones de espacio y casa, son pertinentes las observaciones que Gastón Bachelard realiza en la Poética del espacio, quien desde el punto de vista de la fenomenología de la imagen define la casa como un modelo reducido donde el sujeto ensaya y constituye sus relaciones con el medio. Para el autor, los espacios funcionan como un albergue de los recuerdos, donde mientras más complejo sea el lugar, más efectiva será la conservación del tiempo comprimido. Si por un lado en la poética bachelardiana al espacio se le confiere un sentido predominantemente positivo, cito, la casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre, en los espacios imbunches, en cambio, estos adquieren un sentido negativo al ser un lugar deseintegrador de la relación más directa entre el sujeto y su espacio. Entenderemos entonces al espacio como imbunche, en tanto es portador de un tiempo pasado sustraído de la conciencia. De la misma manera en que al ser mitológico le son cosidos los orificios del cuerpo, un espacio imbunche estaría impedido de cumplir las funciones atribuidas por Bachelard, la rememoración, el recuerdo añorado que un espacio como la casa permite. Aplicando estos conceptos, podemos considerar a los espacios narrativos del obsceno pájaro como imbunches en la medida en que imbunchan y son imbunchados. Tiene esta doble lectura. En primer lugar, la casa de ejercicios cumple la función de imbunchar, puesto que es donde se encierran las viejas sirvientas y ya sabemos también dónde habita el mudito.
Estas, al ser utilizadas durante generaciones por las familias para las que trabajan, irán adquiriendo, en términos de Adriana Valdés, un poder oculto que reside en el conocimiento de todo aquello que los patrones quieran esconder. Este espacio se vuelve agente del imbunchamiento, ya que sus habitantes no cumplen la misma función que tenían en el exterior. Por un lado, tenemos a las viejas, quienes en tanto portadoras de estos recuerdos y secretos no pueden hacer uso del poder antes descrito. Por otro, encontramos al mudito que se encierra voluntariamente para escapar y castigar a don Jerónimo por haberle robado parte de su identidad. La casa imbunche también es un albergue de objetos imbunchados en sus funciones. En el transcurso de la lectura, por ejemplo, nos encontramos ante un patio con fragmentos de santos destrozados que no pueden ser venerados, pero tampoco destruidos. Mientras el mudito conserva una enciclopedia incompleta, también se acumulan diarios con fragmentos de noticias que con el paso del tiempo han perdido importancia. A estos objetos podemos sumar el baúl, donde Inés guardaba las pertenencias de Boy que nunca serán utilizadas por él. Por otra parte, junto con ser un agente del imbunchamiento, la casa también es imbunchada, pues inicialmente se ubicaba al norte del río Mapocho hasta que las calles de la Chimba comenzaron a rodearla, comillas, muda y ciega en un barrio bastante central. El mudito será el encargado de tapiar sus ventanas y puertas para protegerla de las amenazas externas y de sí misma, clausurando las secciones peligrosas. Se observan aquí las mismas características atribuidas al imbunche. Recordemos que es un ser cosido y retorcido por las brujas, pero además es un ser que va tapiando las zonas que le parecen peligrosas de sí mismo, pues, comillas, teme la agresión de su propia imaginación y la más temible de todas, las de su propio deseo. Estas citas de Valdés. Sumado a la anterior, esta casa imbunchada ya no cumple su función inicial, encerrar a la hija del fundador, y menos la función propia de una casa, ser el primer mundo de toda persona, según Gastón Bachelard. Aquí, en cambio, la casa viene a ser el último mundo de las viejas, donde llegan a esperar la muerte. También existen lugares que en su interior están imbunchados funcionalmente. Es el caso de la capilla, que al ser execrada por el padre Azócar, imbuncha los objetos que están dentro de ella y no cumplen su rol inicial, del mismo modo que los múltiples patios interiores, cito a Donoso. El patio de lavado, donde ya no se lava. El patio de las monjitas, donde ya no vive ninguna monjita, porque ahora no quedan más que 3 monjitas. El patio de la palmera, el patio del tilo, este patio sin nombre. Fin de la cita. Ahora bien, esta doble articulación de los espacios imbunches también la podemos encontrar en La Rinconada, lugar inicialmente habitado por Jerónimo de Azcoitía, que termina siendo el mundo construido para Boy, su hijo monstruoso. Don Jerónimo le pide a Humberto que reúna la mayor cantidad de seres deformes para que vivan con Boy y lo mantengan imbunchado en La Rinconada, evitándole vivir en una realidad que lo alienaría. Sin embargo, la libertad allí es aparente, ya que Boy crece pensando que dichos espacios son todo lo que existe, y cuando se da cuenta de que esto no es así, solo desea olvidar esos días en los que estuvo en el exterior. En el caso de los monstruos, lo único que los motivó a recluirse fue el rechazo que provocaba su existencia en el mundo real. La Rinconada también es un espacio imbunchado, por cuanto es resultado de una adaptación monstruosa para el mundo que habitará Boy. Don Jerónimo manda tapiar puertas y ventanas para impedir la comunicación con el exterior. En esta operación de imbunchar la Rinconada, acorde a las características de Boy, vemos una estrecha relación entre la configuración del sujeto y sus espacios, donde al ser habitada por alguien monstruoso, se hizo necesario construir un mundo tan monstruoso como sus habitantes. Ahora bien, atendiendo a nuestra segunda interrogante, ¿cuál es la relación existente entre estos espacios imbunches y la memoria? Sabemos que las viejas sirvientas son las que guardan los mayores secretos de sus amos y por lo mismo no pueden ser despedidas. La interdependencia que se genera entre patrones y sirvientes culminará con el envío de estas a la casa de la Encarnación, donde son abandonadas, así como los secretos que ellas guardaron durante años. Tanto las viejas como los muros son capaces de acumular recuerdos, los secretos y frustraciones de sus patrones que allí no sirven para nada. Quedan inutilizados. La casa entonces será un albergue de la memoria de estas, citó Donoso. Murmuran, susurran, hace años y años que las viejas cuchichean y sus cuchicheos quedan pegados a los muros. Sin embargo, todo intento por perdurar en el tiempo sería infructuoso. El ejemplo más claro es el de la Brígida y todos los paquetitos que acumuló en vida, cito, para levantar una bandera diciendo quiero preservar, quiero salvar, quiero conservar, quiero sobrevivir. Ante estos deseos, el mudito lleva a cabo una operación imbunche, puesto que tras su muerte impide a la madre Benita conservar los objetos que mantendrían vivo su recuerdo. Las cosas que persistan pasarán a la siguiente vieja para alimentar sus identidades borrosas, que se van traspasando y degradando, tal como los recuerdos de la Brígida que ya no está.
El tiempo en este lugar fluye de manera diferente al exterior, comillas, se cultiva un tiempo que no transcurre, sino que se remansa entre paredes de adobe que jamás terminarán de caer. Los muros se mantienen en pie, inclusive luego de ese gran terremoto que no logró destruir la casa, del mismo modo que los objetos que alberga. Un ejemplo de esto son las celdas de doña Inés, donde guardaba las pertenencias de Boy. Entre Inés y la Peta Ponce se encargaban de tejer ropa para él, pero mientras más se tardaba en llegar el niño, más pequeña era la ropa que tejían. Estos elementos están guardados en estas habitaciones donde estaba, comillas, todo meticulosamente clasificado según la cronología de la desesperación. Fin de cita. En la Rinconada, en tanto, don Jerónimo encierra a Boy con la intención de ocultar la monstruosidad de su hijo. Este lugar ejerce un imbunchamiento sobre la memoria tal vez mayor que la casa, puesto que el encierro al que se somete a Boy y los monstruos que viven con él es prácticamente total. Don Jerónimo se libra de tener que ver a su hijo continuamente, mientras que los hombres monstruosos intentan olvidar las experiencias vividas en el mundo exterior. Boy, por su parte, no tiene nada que olvidar, hasta el momento en que logra salir por 5 días de la Rinconada, experiencia que le basta para querer olvidar lo que vivió y volver a su casa, que es para él, comillas, un cosmos limitado, un presente inalterable y continuo. En este sentido, el tiempo en la Rinconada es determinado por Boy. Las cosas existen o dejan de existir en la medida que observa o deja de hacerlo. No existe noción de pasado o futuro, nacimiento o muerte. Vemos entonces que tanto en la Rinconada como en la casa de ejercicios no se cumple la función de rememorar y evocar el pasado atribuida por Bachelard a los espacios, comillas. Aquí el espacio lo es todo, porque el tiempo no anima ya la memoria. La memoria, cosa extraña, no registra la duración concreta. Es por el espacio, es en el espacio donde encontramos esos bellos fósiles de duración concretados por largas estancias. Esta cita también es de Bachelard. En la casa donosiana, en cambio, los recuerdos se estancan en los muros, tapados por las capas y capas de diarios que el mudito se encarga de poner. No hay pasado ni tampoco futuro. Es un tiempo suspendido que se enreda y se superpone en la narración del mudito. En síntesis, en el obsceno pájaro de la noche podemos encontrar diversos espacios imbunches que tendrían las mismas características del ser mitológico que habita la cueva. Es un ser imbunchado que al mismo tiempo es tremendamente poderoso, ya que tiene la facultad de ejercer el imbunchamiento. Así, los espacios narrativos se configuran como lugares capaces de encerrar, en cuyo interior habitan seres imbunchados truncados en su existencia, pero también son lugares transformados funcional y espacialmente hablando. Los personajes deciden recluirse debido al imbunchamiento que desde el exterior se ejerce sobre ellos. Tanto la casa como la Rinconada son lugares que, teniendo una función inicial, terminan siendo adaptados por personas que pretenden esconder su reverso en dichos espacios. Los espacios, además, están configurados como un imbunche, que dentro de sí tienen otros espacios imbunches, como la capilla, las celdas y los baúles de doña Inés. Espacio y memoria, en tanto, están relacionados en la medida en que son portadores de secretos, recuerdos sustraídos de la conciencia, para funcionar como un agente del imbunchamiento de la memoria. La casa será el lugar en donde se anulará el poder de las viejas, así como también los objetos desechados por los patrones. Por su parte, los muros de adobe y las celdas de la casa irán acumulando tal cantidad de recuerdos, temores incluso, que se irán superponiendo hasta pasar al olvido. En la Rinconada, los espacios imbunches están relacionados con la memoria en la medida en que ayudan a olvidar a don Jerónimo la existencia de su hijo. Además, es un espacio que en su interior alberga a los monstruos que fueron empujados desde el exterior hacia la alienación para vivir una libertad aparente y olvidar su pasado. Con todo lo anterior, sabemos, gracias a Valdés y al mismo Donoso, quien en un momento menciona esto, que los espacios exteriores del obsceno pájaro de la noche se configurarán como la cara visible de esta realidad, mientras que los espacios interiores serán el reverso, donde tendrá lugar todo lo que se quiere ocultar. En este sentido, los espacios imbunches son relevantes, en tanto son configuradores de significados que ayudan a potenciar la idea central de este relato, en donde la casa donosiana se erige como un significante que actúa como metáfora de un sujeto alienado y de su identidad, idea que sin lugar a dudas nos insta a ampliar la relación existente entre espacio imbunche y memoria a otras obras insignes del autor. Gracias. Muchas gracias, María Jesús. Si quieren, van anotando sus preguntas para después hacerlas al final. Ahora vamos a seguir con David Barrera, que es de la Universidad de Chile. Y dale nomás, David. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y a los asistentes por venir. Mi ponencia se titula Subjetividad y cuerpo en el obsceno pájaro de la noche de José Donoso.
Una revisión de la historia de la literatura chilena desde el siglo XIX, y en particular de la novela, nos da cuenta de un panorama en el cual ésta se va construyendo en cuanto se va produciendo, es decir, se va generando un escenario en el que la literatura chilena habla de cómo debe ser esta misma y cómo se articula la identidad nacional, en un periodo en el que la independencia exigía la construcción más o menos urgente de una identidad cultural. De esta manera, vemos cómo desde Martín Rivas y hasta el siglo XX, la novela chilena se enfocará en representar las prácticas de una chilenidad. Sin embargo, desde el siglo XX, se va articulando un escenario en el que la literatura irá discrepando de manera cada vez más directa con la construcción de determinada identidad nacional, ahora articulando otros proyectos más integradores, como Manuel Rojas, o vislumbrando la crisis y la violencia que impera en aquellos, como en Carlos Droguet. En palabras de Ignacio Álvarez, el siglo XX haría patente un rechazo no tanto a la identidad per se, sino al lugar común que las esencializa, de modo que los imaginarios de este siglo asumirán de manera crítica o perpleja dicha artificialidad nacional. Aparejado a esta crítica, vemos cómo la narrativa del siglo XX chileno articula una desviación con respecto al soporte narrativo de la propia ficción. Vemos cómo se produce, en palabras de Leonidas Morales, un desplazamiento del eje del saber, en el que, abre comillas, el narrador no es ya más una instancia soberana, el depósito de un saber confiable sobre las cosas y el mundo. De esta manera, la narrativa chilena del siglo XX irá dando muestra de experimentación sobre estos nuevos márgenes, en los que las obras irán explorando nuevos límites en torno a la figura del narrador, en lo que veremos de manera más extrema un desplazamiento y destrucción de un espacio estable de la subjetividad. Sin embargo, es interesante revisar bajo qué términos se articula dicho desplazamiento de la subjetividad, esto es, en qué momento se evidencia una sublimación estética de dicha fragmentación y crisis del sujeto. En esta presentación me abocaré a analizar en El obsceno pájaro de la noche cómo se articula este desplazamiento y la presentación de una nueva subjetividad a partir de una experiencia del cuerpo degradado o descompuesto. Vemos cómo Humberto Peñalosa y el Mudito va experimentando una encarnación diferida constantemente, en un juego de múltiples subjetividades, en el enmascaramiento constante y huidizo con el que vemos al Mudito en la narración. Todos estos desplazamientos se originan siempre desde el erotismo, la copulación o el desmembramiento. En consecuencia, la dinamización que se ofrece desde el espacio textual, como lo es la indeterminación originada por la multiplicidad de pronombres, o en lugar de enunciación de las voces narrativas, se condice con la pluralidad corporal y espacial. En el caso de Donoso, su obra se presenta como bisagra en cuanto al tránsito de una estética de vanguardia aún moderna hacia una postmoderna, cerrando el doble proceso de fragmentación del narrador y el de la desintegración paralela de la unidad del sujeto, según Leonidas Morales. Unidad más bien articulada como gran relato o mito moderno, que persuadía, y abre comillas, persuadía a la gente de que tenían sujetos individuales y poseían esta identidad personal única, según Fredric Jameson. Dicho tránsito se enmarca en torno a un elemento central en la obra del chileno, a saber que los personajes tienden a configurarse en el juego de unas relaciones de poder entre patrón y sirviente, en el cual se inserta el proceso de degradación y de devenir de la identidad de Humberto, patente en el padre de Humberto con don Jerónimo, abre cita de Donoso. El mundo de los otros, de los que eran alguien por derecho propio, gente conocida, tenía para él proporciones mágicas y resonancias fabulosas. ¿Cómo es posible que la imaginación de mi pobre padre, enclenque y cuadriculada en otras cosas, fuera tan efusiva en este sentido? Asimismo, para Foucault las relaciones de poder se articulan sobre el cuerpo y se inscriben en este, para así determinar la subjetividad en su sentido más preciso. Así se sostiene que el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político. Las relaciones de poder lo convierten en una presa inmediata, lo cercan, lo marginan, lo doman, lo someten a suplicio. El cuerpo está imbuido de relaciones de poder y de dominación. Por esta constitución como fuerza de trabajo solo es posible si se haya inmerso en un sistema de sujeción, cita de Foucault. De esta manera se comprende mejor la dimensión corporal de la obra en la rectitud, postura y talante en la que es representado a Jerónimo, así como en la necesidad del vestuario que siente el padre con respecto a su hijo. En dicha rectitud consiste la materialización corporal del orden del cual los ascoitías se sienten depositarios y perpetuadores, orden oligárquico sobre el cual se articula la decadencia. Abre cita de Donoso. Abre cita de Cornejo Polar. La destrucción de una clase y del orden social que la explica se transforma en la destrucción de todo orden posible y del universo en su conjunto, en el cual se relaciona uno de los aspectos centrales del obsceno pájaro de la noche, la destrucción y el juego de sustituciones identitarias, lo cual posibilita dicho devenir del sujeto y su posibilidad de encarnación. El orden oligárquico se ha amenazado constantemente en la obra, llegando a su punto máximo en la parodia que se lleva a cabo en La Rinconada, círculos aparentemente concéntricos en los que se distribuyen las clases de monstruos, abre cita de Donoso, aspirando a parecerse a los de la primera, imitándolos para subir de categoría hasta llegar a la élite formada por los habitantes de un mundo placentero. Derrida, en sus reflexiones sobre la política, habla de cómo la soberanía está vinculada a la ipseidad, o a la mismidad,
y cómo una reevaluación de esta implica necesariamente un cuestionamiento de dicha esencialidad. De este modo, la caída del orden oligárquico es un cuestionamiento de la dimensión de una identidad que los discursos de poder sustancializan ideológicamente. En cuanto al propio Mudito, su identidad pasa por una serie de procesos en los que la identidad se transforma, pero no en una secuencia lineal o sintagmática, sino más bien de orden paradigmático, de reemplazamiento simultáneo, no sucesivo en el tiempo. Es solamente su mirada lo único que queda de él, una vez que fue vaciado de sus órganos, su sangre, sus fluidos. Su existencia se desplegará como envoltura hueca, dotada de pura superficialidad. Así, la subjetividad se nos presenta en un acto físico y corporal. Habré citado Donoso. Lo más probable sería que no me reconociera, transformado en el perro de la iris, despojado de todo lo de Humberto salvo del principio activo de mi mirada, que el doctor Azula no pudo extirpar. Y si sus secuaces sorprendieran eso, mis ojos en la cara del perro de la iris. Ligado a la superficie ahuecada que encarna el Mudito, la obra presenta una interesante consonancia con la tesis del huevo y del cuerpo sin órganos sostenida por Deleuze y Guattari. Para estos, la constitución del cuerpo sin órganos consiste en el vaciamiento deliberado de cualquier principio de organicidad que oriente de manera previa a la corporeidad. Se trata de una desustancialización en pos de flujos de intensidades y agenciamientos. Se sostiene que, y abre comillas, el cuerpo sin órganos es el huevo, pero el huevo no es regresivo, al contrario, es contemporáneo por excelencia. Es el medio de intensidad pura, el spatium y no la extensio. En virtud de su potencia, el cuerpo sin órganos deleuziano se articula como un plano de entrecruce de flujos de producción constante de deseo. En términos prácticos, vemos cómo el cuerpo Mudito se presenta como máquina médica, productora de sangre y de órganos naturalizados y receptora de la enfermedad de los monstruos de la Rinconada. De esta manera, el proceso de identificación subjetiva es algo que siempre va cambiando, que no se estabiliza bajo ningún parámetro fijo, por lo que existe una carencia de fijación del yo. Lo sostenido por el propio Mudito es elocuente en este caso. Abre cita. He perdido mi forma, no tengo límites definidos, soy fluctuante, cambiante, como visto a través de agua, en movimiento que me deforma hasta yo ya no soy yo. Yo este vago crepúsculo de conciencia poblado de figuras blancas que vienen y me pinchan la vena. De tal modo, se trata de constantes devenires del sujeto, que no se anclan en ninguna estructura física organizada, sino que se ve entrecruzado por un flujo de intensidades. En consonancia con esto, explícitamente el Mudito declara la incapacidad de reconocerse, en el doble sentido. No es, de reconocerse, en el doble sentido de la palabra. No es idéntico nunca a sí mismo, no se reconoce. Por otro lado, no puede volver a conocerse, en cuanto su corporalidad no expone ningún punto de anclaje sobre el cual predicar ninguna subjetivación, ninguna significación. Yo también soy de algodón, con mis manos recorro mi cuerpo, no siento su forma ni su consistencia porque es de algodón y mis dedos son de algodón y el algodón no puede explorar, ni sentir, ni reconocer. Solo puede continuar siendo blando, blanco. La dimensión del rostro adquiere en esta lectura un lugar central. Advirtiéndolo desde los mismos Deleuze y Guattari, el rostro se concibe como una máquina de subjetividad, inserta en determinados mecanismos de poder, de modo que una de las facultades a destacar de Jerónimo es su ser alguien por su rostro indudable y la carencia de Humberto radica en su incapacidad de hacerse siquiera una máscara. Así como Morales da cuenta de la relación dialéctica hegeliana del amo y el siervo entre Jerónimo y Humberto, en donde el lugar del siervo es uno activo en cuanto es capaz de vengarse y de transformar la identidad mediante la mirada del amo y de poseerlo en el sexo y la penetración, vemos cómo el cuerpo en devenir y ese rostro cuyo futuro está a condición de que no sea destruido y deshecho, en camino hacia lo asubjetivo, no se hallan solo en la pasividad del ejercicio del poder, sino que también como propuesta donosiana del cuestionamiento de la identidad, el solazamiento de la intercambiabilidad de las parejas Humberto Peta y Jerónimo Inés. Abro cita, nuestras miradas doloridas buscaron las miradas de ellos dos en nuestros cuerpos deformados por la nostalgia. Así como en el hurto de la virilidad genital, la confusión de cuerpos, el Mudito desplazando su yo hacia el gigante. Andrés me mete detrás del mostrador y reaparece con mi cabeza puesta, sujetándola con las manos, bailando. Asimismo, otra cita de Donoso, la iris se tira al suelo para abrazarme, el polvo del piso me pica en los ojos, Andrés me toma, me comienza a golpear como si fuera un tambor, mientras los otros tres, Aces y el Tito, improvisan un baile, tom, 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 tom. Inmediatamente este mismo cuestionamiento se desplaza hacia el grupo. El grupo que formamos para presenciar el espectáculo se ha estrechado tanto alrededor de Romualdo y la Iris que nuestras piernas me ocultan. Hace 5 minutos que no me ves, Iris, y ya te has olvidado de mí. Era la pantera de Broadway, la que baila en las esquinas y en las ventanas de la casa. Arrastrada por este nuevo juego que borra los anteriores y los suplanta bailando una danza salvaje alrededor del cuerpo yaciente de tu víctima. Se trata, en definitiva, de repensar la subjetividad a partir de su total cuestionamiento. El rostro tiene un gran futuro, a condición de que sea destruido.
Así, esa es la utilización del cuerpo en la que vemos la difuminación del mudito a través del cuerpo textual. La confusión de cuerpos en la danza que celebra la muerte de la cabeza como unidad, como lo uno arbóreo, en un juego de cuerpos que se desplazan. En el obsceno, Pájaro de la Noche, el juego del cuerpo como desplazamiento de lo impredicable, de lo no fijado, se homologa a la escritura, ya que ni el uno ni el otro se estabilizan, sino que todo lo contrario, se desplazan, se transgreden, devienen y se multiplican. Sobre el cuerpo ya se ha dicho que no se organiza, que es llenado a partir de flujos e intensidades. Pero si llevamos la metamorfosis del mudito más acá, vemos que incluso la superficial, el tejido capilar, el texto de piel, se vuelve un lugar quebrado y potente. Nancy dice: cuerpo es la certidumbre confundida, hecha astillas, nada más probable, nada más ajeno a nuestro viejo mundo. De manera que como cuerpo indefectiblemente desastroso, se presenta asignificado, carente de imagen. Así como el cuerpo de Nancy es indicial, siempre expuesto en y desde su misma piel hacia el espacio. Nuestro cuerpo no solo es nuestro, sino que somos nosotros mismos, dice Nancy. El tema de la escritura de Donoso atañe a los procesos de composición de esta, al presentarla en condición artefactual, en la que un narrador va haciendo hincapié de manera sostenida en el hecho de estar presentando una ficción, mediante elementos metaficticios, como pasa, por ejemplo, en Casa de Campo. En el caso presente, la escritura se encarna en la subjetividad misma, ya sea como definitoria, ya sea como excreción a partir del cuerpo. En los capítulos relativos a la vida de Humberto Peñalosa como tal, se encarna el proceso de ser escritor, de su vinculación con Jerónimo de Azcoitía. Ser escritor es quizás el trampolín que tiene Humberto para lograr ser alguien, de lograr formarse su identidad. Verificamos cómo, en términos de corpus textual, la obra presenta los procesos de pluralización relativas al cuerpo. Volviéndonos así, este sostiene que la escritura toca el cuerpo, lo marca, lo pluraliza sin significar teológicamente. La escritura toca sin más, desdibujando los límites del sentido y la unidad de uno y otro. De esta manera, la textualidad material de la obra despliega la duplicidad, la expone, volviéndola una exscripción de la subjetividad del propio Jerónimo, en la medida que se superpone en la obra la primera descripción de la deformidad de Boy. Primero como narración, luego como proceso de escritura biográfica llevado por Jerónimo en los capítulos 9, 13 y 16. Al no haber otra escritura sino la del cuerpo, en el tocar el sentir, el entrecruzamiento de la textualidad y del cuerpo se hallan como espacios susceptibles de multiplicidad, de entrecruzamiento y de injerto, así como en la experiencia del trasplante, en la que la sobrevida está inscrita en un proceso complejo tejido entre extraños y extrañezas, en donde lo mismo se vuelve extraño y lo propio se convierte en extranjero. Así también el texto se duplica, se cuestiona a sí mismo, se ataca en una serie de comentarios de corte metatextual, texto el cual deviene él mismo en monstruosidad. Aquí hay una cita. Sí, empezó hablando de eso, pero después de todo se deformó mucho. Humberto no tenía la vocación de la sencillez, sentía necesidad de retorcer lo normal, una especie de compulsión por vengarse y destruir, y fue tanto lo que complicó y deformó su proyecto inicial, que es como si él mismo se hubiera perdido para siempre en el laberinto que iba inventando, lleno de oscuridad y terrores, con más consistencia que él mismo que sus demás personajes. Siempre gaseosos, fluctuantes, jamás un ser humano, siempre disfraces, actores, maquillaje que se disolvían. Cierra la cita. Así, vemos como una articulación acéfala de la escritura y del cuerpo, de manera literal y a modo de sentido, ya que se pierde la estructuración de identidad corporal y escritural, en lo que Eugenia Brito llamó un cuerpo mestizo, en una escritura corporal que requiere de los trazos de una memoria patógena de la violencia que se impone sobre un cuerpo vencido, pero que es capaz de, a la vez que de bien imbunche, rearticularse a partir de fragmentos y de piezas, hacerse el mismo corpus. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y ahora vamos a terminar con Christopher Uribe, que él también es de la Universidad de Chile, de un doctorado en literatura, y nos va a leer su ponencia ahora. Muchas gracias, Laura. Bien, mi ponencia se titula Otra nueva forma de decadencia, diálogos entre el modernismo decadentista latinoamericano y la novelística temprana de José Donoso. Bien. El propósito de esta presentación es triple acaso. Por un lado, proponer una reducción aberrante del concepto de decadencia en la temprana novelística latinoamericana del 19 y del 20. Por otro, proponer una reducción también aberrante de lo mismo en la temprana novelística de José Donoso. Y finalmente tratar de hacer una síntesis de ambos conceptos para ver dónde se posiciona Donoso en relación a este continuo. De entre los muchos puntos de partida posibles a la hora de hablar de decadencia, quiero iniciar tal vez con el más ortodoxo y el menos específico, el mítico. En este sentido, no quiero, pues no hay tiempo,
Problematizar en torno al concepto de decadencia, de degradación como una construcción posterior para justificar una serie de agendas represoras y o hegemónicas, sino que precisamente comprenderlo dentro de la lógica misma con que retóricamente ha sido empleado durante buena parte de la historia occidental. Esto significa considerar el concepto de decadencia como una suerte de hipotexto, de hipermito, que constituye el nexo relato entre los dominios de la historia, la memoria y el evento humano, social y singular, o singular. Suerte de piedra angular del edificio del pensamiento occidental. Aquí voy a hacer un poco de trampa y voy a traer a Borges a colación. Yo sé que esto es una carta fea de usar en los congresos, ¿sí? Pero voy a tomar como, tal vez como una base, un texto de Borges que se llama Los Cuatro Ciclos. ¿Sí? 4 son las historias. Una, la más antigua, es la de una fuerte ciudad que cercan y defienden hombres valientes. Otra, que se vincula a la primera, es la de un regreso. La tercera historia es la de una búsqueda. Podemos ver en ella una variación de la forma anterior. La última historia es la del sacrificio de un dios. En la enumeración anterior, lo que el narrador borgiano parece sugerir como etos narrativo es una omnipresencia del patos, el relato como tragedia y como épica. Pero al mismo tiempo, todas aquellas únicas posibles historias, la Ilíada, la Odisea, las Argonáuticas, los múltiples deicidios, Odín, Jesús, se encuentran insertas o interpeladas por macrorelatos y cosmovisiones fundadas o releídas desde un espíritu de degradación permanente. Las 5 eras de Hesiodo, el ocaso de los dioses germanos, la caída de la gracia divina en las tradiciones abrahámicas. La literatura occidental, en este sentido muy reductivo y cuestionable, finge versar sobre la lucha, la pasión y la redención, cuando en realidad lo que hace consistentemente es engrosar una suerte de archivo infinito de la degradación, la decadencia, como norma de la realidad y sus múltiples representaciones. Y digo finge no porque sea falsa la trama de aquellas obras, u otras obras allí representadas, sino que a causa de la natural tendencia de la narrativa occidental a maquillar el fracaso constante, persistente, que dichos relatos encubren con sus momentáneas victorias. El triunfo sobre Troya no evitó la miserable muerte de las tropas griegas, el regreso a casa de Ulises no le evitó la muerte a manos de su propio hijo, o si seguimos a Dante, su castigo en el 9º círculo, el hallazgo del Bellocino no salvó a Jasón de morir bajo los maderos de su propio navío, y ciertamente la sabiduría que Odín adquirió tras meditar 9 días y 9 noches no le salvó del cruento destino de su estirpe. No se trata acá de igualar decadencia a fracaso o muerte, establecer productos reproductibles en serie, sino que más bien implica comprender el acto de narrar como el establecimiento de una pausa, de una inflexión sobre una suerte de orden natural del mundo, al menos desde aquellas cosmovisiones. Cuando a finales del 19 Huysmans funda, sin tan quererlo, el decadentismo, con una novela que se llama Contrapelo, asistimos a una inflexión interesante de considerar en esta suerte de secreta historia de la literatura como archivo de la decadencia. Por una parte, Huysmans funde la degradación propia de un modelo cultural y social, el de la aristocracia europea, con un posicionamiento estético frente a una ideología estetizante, el naturalismo. Por otra parte, en tanto, desarrolla una forma particular de expresarse a través del idioma francés, en un juego de neologismos, que no son tan neologismos tampoco, y de ritmo tomado de la poesía simbolista, que busca reflejar no tanto una realidad histórica particular, sino que la suma de varios remanentes culturales mal cuajados sobre sujetos anormales, excepcionalmente marginales, pues casi todos son de clase alta, que posteriores obras terminarán por establecer como una suerte de falsa lingua franca de la decadencia. Pues Huysmans, al hablar de la decadencia, no lo hace desde la normalidad, sino que precisamente le da voz a la degradación como proceso y la echa a andar en el pseudo-mimético modo de la novela de finales del 19. Y sus novelas, que parecen ser sobre nada para sus coetáneos, en realidad vienen a ser, entre otras cosas, una representación gráfica, lingüísticamente gráfica, sobre la deglución de los macromitos medievales y tempranamente modernos a portas de una nueva transformación de la modernidad. Lo que Benjamin diría, mucho más bonito y mucho más inteligente, en la siguiente frase. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Significa apoderarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro. Así, cuando a finales del 19 y principios del 20 las obras de Huysmans y otros autores son leídas en Latinoamérica, cierta, voy a usar el término que utilizaban en la época, caterva no asociada de escritores, las considera como un modelo de inflexión para los problemas propios del continente en el marco de la ya también mítica querella sobre si somos o no parte de Occidente y de qué forma. A diferencia de Huysmans, sin embargo, estos escritores no se refirieron a la decadencia de un sistema estilístico, es decir, no hablaron el idioma de la decadencia,
pero sí tomaron el tema como centro de sus indagaciones y casi todos privilegiaron la novela como forma de anómalamente consignar sus propuestas. En su mayoría, estos autores le definieron ya no como un resultado histórico, una fuerza de siglos y de sistemas sociales que se venían degradando, sino que reposicionaron el concepto en el individuo y su cultura. Para Huysmans, de Saintes, el protagonista de Contrapelo, representaba una síntesis del pensamiento y de las prácticas sociales de la élite letrada europea. Para los escritores latinoamericanos, cada uno de sus protagonistas representaba una imposibilidad de réplica de ese discurso original ante el embate de las inevitables y omnipresentes fuerzas ambientales. Así, la decadencia en la novelística latinoamericana de fin y de entresiglo pasa no ya a ser una lectura histórica sobre el devenir de la civilización y el progreso, sino que la imposibilidad de borrar las marcas diferenciadoras entre ellos y nosotros, que es un falso nosotros, que en realidad siempre es un yo, en el delirio por ingresar a dicha interpretación de la sociedad y el humano, y a causa de lo anterior, la consiguiente desesperada búsqueda de un itinerario de sentido para el individuo, la nación y el continente. Incluso si solo conducen al fracaso tales esfuerzos. Por esta razón es imposible sostener que estas obras de segunda fuente, por llamarlas de un modo falsamente despectivo, sean sobre nada, como originalmente la relectura de la decadencia fue recibida en Europa. Su tensión entre realidad y discurso las obliga necesariamente a hacer obras sobre todo, y como tales, y en muchos casos indirectamente, estas obras tenían la pesada tarea de definir su caprichoso eje de sentido: la política venezolana en ídolos rotos, el ideal de hombre occidental colombiano de sobremesa, la mujer como sujeto autonarrado en La Rosa Muerta, al mismo tiempo que dibujar el contexto inmediato de la nación continente latinoamericana y el contexto retórico de Occidente. Quizá el ejemplo más claro de esta apropiación y reelaboración podemos hallarlo ni siquiera en un escritor que adhiriera a la llamada admonitoria de los nuevos tiempos. El argentino Ricardo Sáenz Hayes, en una antología de prosa breve titulada Almas del Crepúsculo, y que ideológicamente participa de la ideología romántica, incluso si se expresa con algunos recursos propios de la modernidad o del modernismo, se refiere a Las Flores del Mal de Baudelaire no como poemario, sino que como fruto ya del poemario, idea infecciosa, en el siguiente término: los yuyos del mal. Lo que en concreto significa que Sáenz no solo lanza la referencia literaria y además la devora y la representa bajo el término quechua de yuyos, que significa maleza. Lo previamente establecido no significa que Latinoamérica copiara o dependiera de Europa en su matriz creativa, como durante mucho tiempo se sostuvo desde la academia, sino que implica la adopción consciente por parte de los autores de una pose mimética, que permitía emular el acervo cultural, político, histórico del viejo continente en pos de una simulación del futuro y del presente a través de la novela o de la literatura, que al mismo tiempo era una continuidad aparente y una tabula rasa. La decadencia como concepto y situación vital se vuelve así en el imaginario latinoamericano en un principio de creación, en una posibilidad dual de mantener un discurso, pero al mismo tiempo innovar sobre él. La pregunta central de esta ponencia, su centro gravitante, es si José Donoso, particularmente la novelística temprana de José Donoso, desde Coronación hasta El obsceno pájaro, realiza una modificación sustancial a esta reconfiguración del paradigma sobre lo decadente que propusieron los latinoamericanos, o si su obra continúa en sintonía con alguna de las dos posibilidades antes presentadas, la europea o la latinoamericana. Ante lo anterior, sin embargo, siento que debo justificar de cierta manera la elección de estas 4 novelas por sobre, digamos, un par específico de obras o su producción total. Para que le voy a cambiar la... Un chascarro. Se está degradando. Pero ¿qué estás diciendo? Está enojado. ¿Decadente y yo? Las razones para lo está igual. anterior... Vamos a ver que primero que era. Espera un segundo, disculpa. ¿Ah? ¿Sí? Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, hola, hola. A ver ahí. Fíjate, a ver cómo grabo. Podemos decir que esto estaba planificado. Porque sí hay que ponerlo más acá para que no reviente tanto. ¿En serio? Sí, está perfecto. ¿Antonia Voy a- seguimos? Sí. Ah, dale. Pareció música, pero bueno. Dale, Christopher, Bien. nomás. ¿Sí? Siento que debo justificar esta elección por
no sé, elegir el corpus completo o alguna novela en específico. Ese salió. Ah, ahí está. Y yo lo apago. Ya, esperemos un segundo y... Hablemos del partido. ¿Alguno quiere más agua? Estamos bien. No. Por favor. Está bien. Por el nerviosismo. Ah. No. Esta, claro, Claro. es la degradación Es del ad hoc. Congreso. Se Como hace el formato. corte de luz y ahora el- y lo cambian de nombre. Sí, no está enojado, yo creo. Culpa de Borges, que lo citaste. Sí, yo creo que fue una mala idea invocar a Borges acá. Borges. Pero está bien, está bien. ¿Sigamos? Dale. Yo apuesto que voy a decir algo de eso. Bien. Por una parte, fueron escritas relativamente cerca una de otras, lo que permite suponer una mayor correlación histórica y estética sobre la tradición literaria que posteriores textos del mismo Donoso, que adquieren, aparte del inevitable nexo anterior, la adenda de ser también reflexiones voluntarias o involuntarias sobre la propia producción. Es decir, son novelas propositivas o exploratorias en contraste a sus posteriores obras que podríamos denominar reflexivas o revisionistas. Por otra parte, y en cierta manera ligado a lo anterior, considero que estas 4 novelas constituyen una exploración sistemática y recursiva en torno al concepto de decadencia, que sin implicar una cronología de superación, reverbera y agrega nuevas aristas a un escenario inicial, planteado en Coronación, tanto temática como estilísticamente. Esta primera codificación será ampliada y revisada en este domingo y en Lugar sin Límites, para adquirir una final configuración en El obsceno pájaro de la noche, que reordena, resignifica y complementa el escenario original. Pues bien, en primer lugar, la diégesis de Coronación se configura en torno a 2 figuras de la decadencia. Por una parte, la trama de Andrés replica, muy entre comillas, en suelo americano, el término correcto sería sirve de coda para la variante europea de la decadencia, el fin de una estirpe. Esto se vislumbra principalmente en la comparación, siempre a través de la mirada subjetiva, de la casa de Missy Elisa durante la infancia de Andrés y aquel espacio durante su adultez. Al mismo tiempo, se encuentra la visión de la decadencia de las clases populares, que representan también una coda para el implícito fracaso de los proyectos de modernización que el siglo XIX tardío y temprano emprendió en la mayoría de las naciones latinoamericanas, incluso si éstas han logrado en cierta forma acceder o participar de la tecnología y los cambios que ésta ha propuesto como sistema social. Finalmente, por otra parte, está la disolución tanto del relato épico de adhesión al sistema social para el individuo como buen puerto, signado principalmente en la figura de Andrés o incluso en la figura trama de Mario, así como la del relato filial de construcción de unidad y sentido familiar en aquello que Fernando Alegría designara como decadencia del clan familiar. Podría decirse, sin exagerar, que Coronación representa tanto una negación del Bildungsroman como una suerte de canto de cisne autoflagelante sobre la degradación de la clase media de raigambre aristocrática en Chile. Todo ello siempre gobernado por la fuerza implacable del tiempo, que parece ser el verdadero agente corruptor de la existencia humana y de la sociedad, pero que en el caso de esta novela parece ocupar un lugar secundario ante el más explícito conflicto entre las diferentes clases sociales, bajo el disfraz de la clásica trama occidental de un deceptivo triángulo amoroso. La situación propuesta en este domingo, por el contrario, si bien es similar en cuanto a sus elementos constituyentes, prácticamente todos los ya mencionados, la disolución de la clase media burguesa, el fracaso del Bildungsroman personal y de la unidad familiar efectiva, entre otros, se propone ante el lector desde una inversión estructural. Ahora la trama de confrontación social, el conflicto Maya-Álvaro, estará en segundo plano, siendo la revisión de la transición infancia-adultez-vejez aquello que aparentemente tiene un sitial más relevante y que permite complementar las conclusiones difusas que Andrés desarrollara en Coronación con la exploración sistemática de la infancia como un periodo amoral-inmoral del goce del yo absoluto, que encontrará en la adultez y la vejez una sucesiva castración de facultades relacionadas principalmente con la pérdida, traumatización del deseo sexual y el ingreso de la enfermedad al cuerpo y la mente. Claro es cierto que el relato de la niñez está construido desde la adultez y por tanto puede considerársele en sí misma una narración degradada, una revisión imposible de un periodo inexistente. Pero a pesar de ello, o quizá a causa de ello, la estructura de la novela se vuelve una superposición de planos digéticos irreconciliables que presagian ya uno de los ingredientes principales del obsceno pájaro de la noche: la imposibilidad de la comunicación. Salvo ciertos momentos mínimos, usualmente ligados a las tramas de las clases medias bajas,
el gran grueso de la temprana producción donosiana se encuentra constituido de interminables monólogos mudos por parte de sus personajes, que a lo sumo se superponen entre sí, se confunden, pero no logran traspasar el colectivo barullo de miserias para erigirse en centro de atención en discurso genuinamente razonado y teleológico. De allí esa fijación por el hablar de las viejas, de la servidumbre como coro permanente a las zonas lúcidas, entre comillas, de prosa. Como la mayoría de los elementos en su obra extensa, la opacidad de ciertos pasajes o personajes funciona en tanto atmósfera desestabilizadora de las mínimas certezas racionales. Esta inversión en los enfoques permite que las dos primeras novelas de Donoso funcionen o pueden ser leídas como una unidad dialógica en torno a la decadencia, cuya principal contribución viene a ser, por una parte, el establecimiento del tiempo como esencia gatillante de la miseria y el fracaso, en tanto hiperónimo para los romances individual, social e histórico. No obstante, también considero necesario destacar una segunda contribución de este primer grupo de obras, que viene a ser su exploración de la confrontación entre las clases sociales como encuentro significativo, incluso en la mezquindad e insignificancia de sus motivaciones, y que se caracteriza principalmente por la supresión de las antiguas estructuras lógicas y jerárquicas entre ambos grupos, y que, sin ser abiertamente una lucha de clases, viene a representar el umbral de una doble resistencia ante la degradación inevitable de todo. La juventud y la vejez, la burguesía y el medio pelo, por llamarlo de alguna forma, tienen su resistencia, o más bien persiguen una resistencia ante la conciencia de una pérdida o una ausencia constante y progresiva. Más allá de si es una conclusión conservadora o no, las dos primeras novelas de Donoso parecen proponer la decadencia como una ley natural de los individuos y las sociedades, que se vuelve progresivamente más visible conforme el fracaso y la vejez consumen toda posible esperanza y optimismo de un cambio. Como dirá el epígrafe de su tercera novela, la tierra es el infierno y el infierno es el lugar sin límites, aquello donde todo siempre es igual para siempre. La ciudad del poema cabafiano, pero sin la melancólica admonición del hablante lírico, pues en las obras de Donoso está clausurada toda posibilidad de aprendizaje intradiegético. De allí que los narradores siempre se encuentren en posiciones temporales de máxima impotencia e incomunicación. En la tercera y cuarta novela de Donoso, El lugar sin límite y El obsceno pájaro respectivamente, esta estructura parcial de la decadencia es reorganizada nuevamente, intensificada diríase, al mismo tiempo que ampliada en su radio de alcance. Por una parte, al juego infantil de feminizar, entendido aquí como el acto heteronormativo de castrar y deprecar la figura del abuelo Álvaro en este domingo con el epíteto de la muñeca, se le contrapondrá la figura de la Manuela, que no solo implica una inversión de la identidad biológica en nombre y cuerpo, sino que también una valoración positiva de dicha acción, cimentada en una restitución de la inversión de género como acto volitivo del sujeto y no como una imposición menoscabadora de un discurso protohegemónico, que a su vez será nuevamente llevada al extremo en El obsceno pájaro de la noche mediante la figura del mudito, de los monstruos y de las viejas. Seres que de una u otra forma representan mutilaciones, deformaciones y transgresiones voluntarias o involuntarias sobre sus propios cuerpos y que dibujarán una atmósfera de anormalidad, pero por sobre todo destrucción casi absoluta de la relación referencial entre el cuerpo y la identidad individual. Por otra parte, en ambas obras, pero sobre todo en El lugar sin límites, emergerá con un rol preponderante la dimensión política o histórico-política interpelada desde el prisma de la decadencia. Los proyectos fracasados de Don Alejo, el tren, la luz eléctrica para Estación El Olivo y de Jerónimo de Azcoitía, de paso, continúan ahondando la revisión del relato épico-político que en el grupo anterior de novelas siempre estuvo periféricamente insinuado o visto de sus consecuencias. Aunque más que concentrarse en un desarrollo metódico de estos, las novelas las posicionan como una base y parte de la atmósfera para extender el concepto de decadencia sobre una suerte de atemporalidad, de recurrente sustitución de referentes, Los perros de Don Alejo, por ejemplo, de interminable e indeterminable naturaleza que revelaría nuevamente, o más bien constituiría por primera vez, una dimensión mítica. Pues si la decadencia toma el revestimiento de una fuerza natural e histórica en la primera diada, la reverberación y ampliación de dichos elementos en el segundo grupo de novelas termina por elevarle a la condición de fuerza mítica, ahistórica o más bien protohistórica. Sin embargo, esta construcción es engañosa, pues lo que Donoso termina por realizar en el segundo grupo de novelas es el establecimiento de una justificación para aquella situación que presenta en las primeras. Es el marco de sentido trascendente para la intrascendente tragedia de una clase social y de una época, y que se fundará, sobre todo en El obsceno pájaro de la noche, en la apelación a una nebulosa ominosidad y malignidad cuasi sobrenatural. No obstante, al mismo tiempo que Donoso persiste en esta senda de la decadencia europea occidental, su exploración alcanza otras dos conclusiones en las que me parece interesante detenerse.
La primera de ellas es que, al menos en el sentido político, no existió un verdadero impulso de renovación en Latinoamérica, sino que la expresión de un falso nosotros, el levantamiento de una pseudonación que enmascara los intereses personales como nacionales, y que esta misma conclusión puede rastrearse indirectamente a todo el mundo occidental. Conclusión que dota el título de Lugar sin límites de un funesto cariz en un sentido político, social e histórico. En segundo lugar, que a pesar de ser aparentemente europea en su conclusión, pues remite constantemente a la retórica clásica sobre la decadencia cultivada por Occidente, y de también, en apariencia, negar la variación latinoamericana sobre la decadencia, pues elimina la latinoamericanidad como fuerza significativa de interpelación hacia las categorías de Occidente, el obsceno pájaro de la noche constituye uno de los primeros intentos novelísticos en tratar de representar estilísticamente el proceso de degradación a través de la manipulación de la estructura diegética y de la búsqueda de una matriz idiomático-cultural de expresión de la decadencia. El rescate de la mitología mapuche, la lengua de las viejas, la superposición de diversas tramas que confluyen pero jamás confluyen pero se alimentan indirectamente. De cierta forma nos enfrentamos a una novela envejecida, un muñón de novela, que debería entenderse como un caso limítrofe del género, pues más que un respeto implícito a la forma, como sucede por ejemplo en Rayuela, aquí pareciéramos confrontarnos a la conclusión lógica de la novela como objeto histórico extendido en el tiempo, es decir, un relato que al envejecerse se corrompe, se degrada hasta el punto de convertirse en mito. En este sentido, y ante la pregunta original que nos convoca, nuestra respuesta, o mi respuesta, es la siguiente. Donoso no propone una nueva forma de comprender la decadencia, sino que restituye un sentido muy, entre comillas, original, o más bien una matriz de fuerzas previas al proyecto moderno como fuente y explicación de los procesos históricos de decadencia del discurso occidental. En particular, Donoso destraba la noción moderna, imperante por ejemplo en el criollismo, del control sobre el espacio y del progreso como bases de una teología de redención del ser humano en el mundo por sus propios medios. La desecha y nos devuelve a una batalla contra las fuerzas inevitables, contra el tiempo, contra lo desconocido, contra lo interminable. Y sin proponer un retorno al seno de una interpretación teológica de la realidad, obliga al lector a pensarse nuevamente fuera del contrato social, o al menos pensarse simultáneamente en la dictadura de la naturaleza y la anarquía de la sociedad. Pero al mismo tiempo, o así lo considero, parece resignificar o releer la propuesta que Latinoamérica realizara en torno a la decadencia, movilizando las fuerzas creativas desde la diferencia-persistencia en torno a la deglución del discurso occidental hacia la confrontación de las fuerzas internas que nos constituyen, las culturas y estructuras sociales de esos mal cuajados grupos que dieron origen a nuestras naciones y cuyo inevitable conflicto parecería ser el nuevo motor de la creación propia, quizá incluso una posible solución a los dilemas reiterados de Occidente. Si bien Donoso no parece tener fe en ninguno de aquellos grupos, contentándose con designarles como un eslabón más, un eslabón nuevo de una misma vieja cadena. Nuestra conclusión, así y en definitiva, es que las novelas tempranas de Donoso constituyen una producción principalmente relectora, reafirmando, reorganizando, refundiendo y refutando, en la tradición de la decadencia occidental, europea y latinoamericana, más no desde un marco preceptivo, admonitorio, sino que precisamente, y a pesar de todas sus reservas ideológicas, en tanto imposibilidad de un nuevo otro comienzo. Uno ya sin fe alguna en la efectividad de una tabula rasa, sino que resignado al retroceso hacia ciertos resabios de sentido, balbuceantes, atemporales, aparentemente cíclicos, pues en la novelística temprana de Donoso el futuro es simplemente una nueva iteración de un ilimitado y recurrente fracaso, entendido siempre desde un medio vivido, medio inventado pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a Christopher y a David y a María Jesús. Fueron súper interesantes las ponencias y ahora quiero abrir el diálogo para saber si es que tienen alguna pregunta, para abrir algún debate. ¿Alguien? ¿No? Yo tengo. Ya mira, esta es específicamente para María Jesús. Sí. Ella nos habla en su ponencia acerca de los espacios imbunches o rotos o deformados, digamos, y también relacionado con la memoria, ¿no? Entonces, yo en un texto de Alphen, me parece, que no se trata exactamente de lo mismo, pero quisiera aplicar la idea de que la memoria no es posible construirse, que me parece que hay un momento en que tú dices eso, que la memoria en esta casa o en este espacio seguro, según el texto que
comentaste acerca de la casa y del espacio, no se puede crear, ¿verdad? Como que no se pueden crear recuerdos porque está lleno de secretos y están como Tú todo... dices en el obsceno pájaro. Sí, en el obsceno pájaro. Sí. Claro, como que en esta casa no se pueden crear memorias, digamos, o recuerdos porque están como todo lleno de secretos, ¿no? Como imbunche, está todo deformado y qué sé yo. Y Alfen lo que comentaba era que la memoria no se puede construir, él lo hablaba específicamente en el Holocausto, como en los sobrevivientes, que la memoria no se puede construir debido a que es inenarrable. Como que el tema del trauma o de las cosas inefables, digamos, no se pueden hablar debido a esta cosa como terrible, ¿no? Y eso, te quería preguntar específicamente, ¿qué creías de eso en cuanto a esta novela que, no sé, que este mamotreto gigante lleno de lenguaje y de palabras y que es muy interesante que lo escribe un mudo, ¿no? O que lo narra todo un mudo. Y te quería preguntar, ¿cómo creías que se relacionaba eso con la idea de la casa y de la memoria y de lo inefable, ¿no? Claro, lo que yo abordo aquí en este ensayo es que dentro de la casa se genera esta desintegración, a lo que yo de hecho lo digo como que es un espacio desintegrador de la relación más directa entre el sujeto y el espacio. Ya en este sentido, la casa como que en varios niveles alberga los recuerdos que no necesariamente son de las personas que lo habitan, ¿ya? Sino que son recuerdos, son frustraciones de otras personas de las cuales las personas que viven en esa casa se apropian. Entonces, por ese lado yo te digo que igual tiene un poco más sentido con lo que tú me dices. No recuerdo cuál era el autor que... Sí, de Alfen, que es un gringo. Claro, que también estos recuerdos se van superponiendo y se van tapando, y el mudito, que es justamente esta persona que tiene la incapacidad, que no tiene capacidad de hablar, pero finalmente habla y escribe, tiene también el poder para poder eliminar estos recuerdos. Pues él también finalmente es como que el que corta el queque, por decirlo de alguna forma. Claro, eso es muy interesante, ¿no? Como que la idea de identidad se va formando a partir de la eliminación, ¿no? Como que es como se va como deformando la identidad, es que se va formando esta cosa, estos monstruos y qué sé yo, ¿no? Hay como que me había llamado la atención que era muy interesante la construcción de memoria en algo que va deformándose constantemente. De hecho, igual, por lo mismo, esto es como una primera lectura que se puede hacer respecto al tema como de la memoria histórica. O sea, como que el asunto acá de la memoria igual está tratado de forma bastante superficial porque tiene muchas capas. O sea, si hablamos, por ejemplo, de Casa de Campo y la misma alegoría política que se hace, también se puede hacer una lectura espacial de la casa y cómo se relaciona con la memoria histórica. Entonces, es como una primera lectura que en verdad tiene para... Claro, no, por eso, sí. ¿Puedo meterle cuchara? Sí, por supuesto, sí, cualquiera puede Yo creo comentar. que quizás aquí la pregunta habría que devolvérsela a Alfen, en el sentido de preguntarle como qué entiende por narrar, en la medida de que quizás, claro, el relato sistemático, el relato que espera un poco Occidente, que es como el contar la historia completa, es algo que puede volverse, no sé si inenarrable, pero difícil de recuperar ante la presencia del trauma. Pero en el caso, yo creo que Donoso tal vez logra proponer quizás una forma de hablar sobre el trauma en la medida como del balbuceo, del rumor. Esto que no es el relato como completo, sino que es como fragmentos. ¿Sí? Claro, y también se relaciona un poco con la idea del tiempo, ¿no? Que me parece que David hablaba del concepto de posmodernidad, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la idea de que el mudito va como transformándose constantemente durante la novela, pero no de forma lineal, digamos, como que de repente lo vemos de cierta forma, después lo vemos de otra, y así. Creo que lo que dice Christopher tiene mucho sentido con la idea del tiempo, ¿no? Y como todo va como imbunchándose. ¿Alguna otra pregunta para David, María Jesús? ¿Alguien tiene un micro? Vamos a empezar a penar en otra... Tal vez es muy específico, María Jesús, pero bueno, primero felicitaciones a los tres. A mí me quedó dando vuelta una frase que tú planteaste, que era una dificultad del imbunche de tener que enfrentarse a su propio deseo. Si pudieras hablar un poco más de eso, porque yo entiendo que el imbunche es un secuestrado muy pequeño al que se somete a esta tortura y a toda esta obturación de los agujeros, etcétera. Entonces me pregunto cómo construye subjetividad y desde ahí cuál puede ser el deseo, y
tú de algún modo me parece, y de algún modo me parece que a mí por lo menos como que me hiciste pensar en algo ominoso, en algo no fácil de abordar o de... Claro. Por esta lógica como de algo terrible de enfrentar. Claro, lo que pasa es que en el mito el imbunche se supone que es capturado por estas brujas, le tuercen las extremidades, le cosen los orificios y todo el cuento, y él también, al ser imbunchado desde como su más tierna infancia, crece con todas estas imposibilidades y finalmente se tiene que conformar a partir de este imbunchamiento de su personalidad, ¿ya? También se ha hecho lecturas, obviamente, a partir de como del psicoanálisis, de que esta personalidad imbunchada tendría más relación con el, no sé, creo que es el ello, si no me equivoco, o como con las pulsiones del sujeto y que en este sentido están totalmente reprimidas, ¿ya? También un poco me acordaba de lo que hablábamos ayer, no sé si estuvieron algunos de ustedes con el tema de este sujeto abyecto, ¿ya? Entonces, como que... Finalmente, ¿qué tan abyecto puede ser un imbunche y qué tan imbunche es un sujeto abyecto? Como que igual me queda un poco dando vuelta. No sé si respondo en algo tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? O sea, más que pregunta, es un... No sé, creo que lo puedo transformar en pregunta, pero es como un comentario como impunchado, puede ser igual un poco. Pero hablando un poco como de lo abyecto, que ayer lo mencionamos mucho y que en el fondo igual es un poco transversal como dentro de la obra de Donoso, incluso en el tema como de la decadencia en este caso, como este asco de algún modo u otro, como que mencionaste, Christopher, en algún momento, no como literalmente como asco, pero sí esta idea como de replicar de algún momento u otro como lo que ya estaba impuesto como decadente y que de pronto Donoso como que intenta transformarlo, pero como que fracasa, pero a la vez no. Entonces también está como esta capacidad como de no reconocer como en sí mismo lo que te causa rechazo de algún modo u otro. Y también el tema de la memoria igual es como... toda esta idea de la imposibilidad de no querer como asumir como tu realidad, pero en el fondo tienes que hacerlo porque es lo que te tocó, o sea, no tienes orificio, estás deformado y estás como para el beneplácito como en las brujas en este caso. Entonces, me gustaría igual como si pudieran como un poco relacionarlo como con esta idea como de lo ambiguo, de lo abyecto, que se mencionó mucho ayer en las ponencias. Eso. Claro. A mí igual me hace un poco de eco a partir de lo que tú dices, la mención que se hace o que se ha hecho recurrentemente en las ponencias de la vejez y de la infancia, ¿ya? Donoso en sus diarios, en sus artículos y en sus novelas se nota bastante la obsesión que tiene por los viejos, en este caso por las mujeres viejas en el obsceno pájaro de la noche, que si bien la mujer se presenta, la mujer joven seguramente la presenta como un sujeto un tanto reprimido. Ya una mujer vieja es una mujer que ya es un poco más libre, como ocurre en la escena en el obsceno pájaro de la noche, al final de la novela, cuando Inés creo que juegan como en un canódromo y se sacan la placa de los dientes, como que eso lo puede hacer una vieja porque es vieja, ya. En el fondo Donoso en algún momento utiliza el concepto de la anarquía de la vejez. Yo igual como que me cuestiono si también existe el concepto de anarquía de la infancia, como que el hecho de que los niños puedan hacer lo que quieran porque son niños y los viejos también pueden hacer lo que quieran porque ya son viejos, en el fondo ya vivieron todo lo que tenían que vivir. Eso. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicas. Bueno, igual ya estamos a tiempo. Hay un café para nosotros afuera. Sí, y a las 5 tenemos el cierre, que son las mesas de lecturas creativas por alumnos y egresados de la Universidad Diego Portales. Así que los invito también a que vuelvan a las 5. Y eso, muchas gracias. Sí, un aplauso muchas para gracias. la mesa. Felicidades a ti también. Me gustó mucho Para las redes sociales. Felicidades, chicas, me encantó su... Muchas gracias. Las 4:45. 4:45. Con las interrupciones y todo. Sí, Sí, pues igual. Sí,
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pero este Donoso está muy bonito, debería ser más. Sí, pero vuelvo. Más avejentado. A mí me gusta. Bueno, la foto en general me gusta. Tengo que salir con los regalos, sí. No, muchas gracias. ¿Cuáles son los rituales acá? Sí. Yo soy. Muchas gracias. Soy María Jesús. No sé si quiero.
David, ¿por qué está el de él ahí? Bueno, estaba ahí. Oye, va a quedar alguien ahí justo al medio metido en la mesa. Sí, pero yo también quiero alguien. Sí, no, dale. Ay, ¿ah? No sé, como que se abrió una hueá en otra parte. ¿Qué es esto? Ah. Esto es de una niña. Ay, ¿dónde está la niña? María José Bilbao, ¿dónde está? La María José... Ahí está, sí. ¿Y este gallo? ¿Quién? ¿David Barrera? Sí, él que habló ahora. Sí. Yo te vi que hacerlo. ¿Quién está acá? ¿Quién está ahí? Sí. ¿Este es el de Carlos? Sí, es el de Carlos. Ya nos falta la hoja blanca. Acá hay hojas, sí, no igual. ¿María José Aravena? Sí.